¿Sabías que una decisión del gobernador Nehemías provocó que por algún tiempo en Canaán hubieran dos templos dedicados a Yahvé? ¿Conocías que hay una conexión entre el trato a los extranjeros por parte de Nehemías y la actitud contraria de Jesús al interactuar con ellos? Si quieres saber más de este tema, quédate en este video de Teologizando. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, aparece una interacción entre Jesús y una mujer extranjera frente a un pozo. Aunque, a decir verdad, Jesús era el que estaba en una tierra que no era de judíos. Y para colmo, tanto los judíos como la gente de ese pueblo se trataban con desprecio. Todo esto sucedió mientras Jesús tenía sed camino a Galilea. Pero tanto Jesús como esa mujer, originaria de aquella tierra que se llamaba Samaria, olvidaron sus prejuicios étnicos por un momento y conversaron. El diálogo comenzó con la idea del agua que venía del pozo en Samaria versus un agua diferente que Jesús decía que ofrecía. Cuando la mujer pidió del agua aquella a Jesús, la conversación dio un giro inesperado, pues Jesús le señaló a la mujer una falta moral que era evidente que un hombre normal como ella creía que era Jesús no debía conocer. Por eso la mujer pensó que Jesús no era un judío más, sino que quizás era un profeta, de esos que habían intentado que Samaria regresara al pacto con Yahvé hacía ya muchos cientos de años. Entonces la mujer, pensando que estaba ante un profeta, le cuestionó a Jesús sobre cuál era el lugar adecuado para adorar, pues existía una controversia histórica que había sido la causante de la enemistad entre ambos pueblos vecinos. El lugar de adoración debía ser en unas ruinas que quedaban en el monte Gerizim o en el majestuoso templo que seguía intacto en aquel momento en Jerusalén. Lo que no nos dice la Biblia, pero la gente de esa época tenía muy claro, es que siglos antes de aquel episodio, en aquel mismo lugar en Samaria había un templo. Y la existencia de aquel templo se remontaba a una decisión polémica que en un momento había tomado Nehemías cuando regresó de Babilonia. Tras años en la cautividad y bajo el mando de un imperio que tenía la política de permitir que cada nación habitara en su tierra siempre y cuando fueran leales al imperio, Nehemías regresó a Jerusalén y confirmó lo que había escuchado. La ciudad estaba en ruinas. Los babilonios habían hecho un desastre en la tierra y los pobres que quedaron en la tierra no habían reconstruido todavía la tierra. Aquella ciudad que era la tierra prometida para el pueblo hebreo seguía, como dije, en ruinas. Entonces Nehemías puso manos a la obra para reconstruir la ciudad, no sin antes recibir la oposición de un grupo de habitantes de aquella tierra que tenían cierto sincretismo religioso, los vecinos del norte de Jerusalén, que eran los samaritanos, siendo dos de las personas de este lugar los famosos Sanbalat y Tobías. Luego de reconstruir el muro de la ciudad, quien había sido hecho gobernador por parte de los persas, hizo una lectura de la ley de los judíos. Allí Nehemías encontró que los amonitas y los moabitas no debían formar parte de la congregación de Dios. Entonces llevó esa idea a un extremo, al dividir el pueblo en dos categorías. Los judíos con un linaje puro por un lado y por el otro lado los mestizos junto con los extranjeros. Entonces Nehemías se enfrentó a todos los hombres judíos que se habían casado con mujeres que no eran judías y que habían tenido hijos con estas mujeres, maldiciendo esas relaciones y el fruto de las mismas. Pero uno de los ataques más fuertes vino contra el hijo del sumo sacerdote Eliasib, porque él se había casado con la hija de Sanbalat. La narrativa bíblica en el libro de Nehemías no da más detalles de qué pasó con el hijo de Eliasib luego de la decisión de Nehemías. De hecho, el libro de Nehemías termina abruptamente cuando nos habla sobre la decisión de Nehemías en cuanto al hijo de Eliasib. Pero ese hueco en la narrativa
históricamente lo llenó un judío historiador del siglo I, Joseph ben Matityahu, mejor conocido como Flavio Josefo. Según Josefo, la historia fue un poco diferente a lo narrado por Nehemías. En este relato alternativo, quien fue obligado a divorciarse de su esposa extranjera no fue el hijo de Eliasib, sino su hermano llamado Manasés. Entonces, esta persona no había sido expulsado directamente de la congregación, pero sí había sido obligado a cumplir con las políticas impuestas por Nehemías. Manasés no quería abandonar los derechos de la familia sacerdotal, pero tampoco quería abandonar a su esposa. Aún así, se inclinaba a que era mejor dejar a su esposa que perder todos esos privilegios sacerdotales. Mientras esto pasaba, el poder de los persas, que eran los que estaban a cargo, estaba decreciendo grandemente porque había otra fuerza que venía ganando territorio en Canaán, que eran los griegos. Por eso, Sanbalat, según dice Josefo, hizo una alianza con Alejandro Magno para que un templo fuera construido en el monte Gerizim, que era el monte más alto que había en Samaria. Entonces, con la llegada de los griegos al territorio, se construyó el templo samaritano en el cual convivían las ideas de los samaritanos, todo ese sincretismo religioso que ellos tenían, pero también la adoración a Yahvé. Interesantemente, a diferencia de lo que dice Josefo, Reutemann dice lo contrario, porque recientes descubrimientos arqueológicos sugieren que el templo de Samaria no data de la época helena, sino de la época persa. Probablemente, mientras los persas les permitieron a los judíos reconstruir su templo, también se le permitió a los samaritanos construir el suyo en su tierra. Eso nos habla de la diferencia en cuanto a cómo los babilonios, que fueron los que destruyeron a Jerusalén, y los persas manejaban las regiones a las que sometían a su control. Mientras los babilonios deportaban a los más sabios y poderosos de los pueblos que iban conquistando y dejaban la tierra arruinada, los persas le daban cierta libertad a los pueblos conquistados, siempre y cuando se mantuvieran leales a ellos y, por así decirlo, le pagaran la cuota que exigía el imperio. Por eso, en la época helena, habían dos templos a Yahvé que rivalizaban directamente. Y como dije, esta parte no nos la dice la Biblia, pero de hecho, en este momento, en este tiempo heleno, estaban en la tierra de Canaán rivalizando el templo de Jerusalén y, por otro lado, el templo en el monte Gerizim, que era el templo de Samaria. Pero el templo rival del templo de Jerusalén no duraría por siempre, porque Juan Hircano, el hijo de Simón Macabeo, sumo sacerdote y líder de la familia Asmonea, destruyó el templo de Samaria alrededor del 130 a.C. Si desde el tiempo de Nehemías ya existía mucha animosidad entre los judíos y los samaritanos, esta diferencia se hizo casi irreconciliable con la acción de los macabeos, que por tal de guardar la ley como ellos entendían que debía de guardarse, destruyeron el lugar de adoración, el lugar más especial que había para sus habitantes en Samaria. Todo este trasfondo nos hace entender qué sucedía entre los judíos y los samaritanos en el tiempo de Jesús. En la tierra de Judea y Galilea se sostenía el desprecio por la gente de Samaria, que había comenzado desde el tiempo de Nehemías. Ellos veían a los samaritanos como unos traidores a la adoración a Yahvé y los despreciaban, no solo por su etnia, sino por el modo de adoración que habían aprendido de su propia casta sacerdotal. Ya habían pasado más de 500 años y todavía este desprecio estaba en la mentalidad colectiva de los judíos, y en contra a la posición de los samaritanos, que seguían resentidos por la destrucción de su templo hacía apenas un siglo. La herida por esas acciones seguía abierta y seguía ocasionando mucho dolor en los samaritanos. Pero Jesús tenía que pasar por Samaria. Ya en el siglo I habían diferentes grupos con expectativas mesiánicas y habían tantos supuestos mesías como interpretaciones en cuanto a cuál sería el rol del Mesías. Unos pensaban que era necesario que hubiera un templo construido para que llegara el Mesías, pues ese iba a ser el lugar
desde el cual el Mesías comenzaría su trabajo de restauración religiosa y nacional. Pero otros grupos pensaban que la labor del Mesías comenzaría por la edificación de un nuevo templo, pues los templos existentes habían perdido su condición de santidad. El Mesías entonces llevaría al nuevo templo a la perfección que su propia obra, o sea que la obra del Mesías suponía. Aparentemente, los samaritanos se situaban en la segunda categoría. Ellos esperaban un Mesías para reconstruir su templo que había sido destruido por los macabeos. Lo interesante es que la mujer samaritana pudo reconocer que quizás un judío y no un samaritano podía ser el Mesías. Pero la obra de ese Mesías no sería solo en beneficio para el pueblo judío, sino que para ellos también iba a ser de beneficio. O sea, que ella pudo pensar que un Mesías judío quizás iba a ser de beneficio también para los samaritanos. Por eso, en Juan 4, el tema de la adoración es tan importante. Jesús le profetizó a la mujer que en un futuro no muy lejano a su tiempo, la adoración verdadera no estaría confinada ni a Jerusalén ni a Samaria, sino que habría un nuevo modelo de adoración. La adoración ya no estaría asociada a sacrificios de animales para remisión de pecados, sino que ya que Dios era espíritu, esta nueva adoración también sería espiritual. Este nuevo modelo de adoración se haría con la libertad del espíritu y Dios la recibiría como ser espiritual que es Dios. Con la samaritana, Jesús rompió una barrera de género, pues entró en una conversación con una mujer. También Jesús rompió una barrera étnica, pues habló con una extranjera de la región vecina de los judíos a la que ellos más despreciaban. Pero también profetizó un nuevo modelo de adoración que no dependería de una estructura física para encontrarse con la divinidad y rendirle culto, ni tampoco de una etnia en particular, sino que este nuevo modelo de adoración sería el catalizador para la salvación, no solo para los samaritanos y no solo para los judíos, sino para todo el mundo.